Como hemos visto, la cebolla amarilla, en vez de con la pandemia de caer, hemos visto por ser una aliacia, por trabajar en el sistema inmune, de levantar las defensas, todo lo que es aliacias, ha tenido, digamos, una demanda a nivel, digamos, de país, a nivel de Europa, ¿no? Entonces este cultivo se ha mantenido, incluso se podría decir que su consumo se ha incrementado. Entonces esto puede en estos meses también seguir esa tendencia, ¿no? Y en todo caso, partimos de la base, ¿no? De que conocer un poquito el cultivo. Esto es ya que la cebolla amarilla, podemos dividirlo. Hay algunos, depende de los autores, lo dividen, ¿no? En 4 etapas. Acá, por ejemplo, vemos que lo dividen en más etapas, ¿no? La primera es desde que ponemos la planta en el suelo hasta que pase todo el desarrollo vegetativo. Después lo dividen desde inicio de bulbeo, la mayor parte coincide en inicio de bulbeo, hasta la caída de hoja o inicio de madurez, y desde la madurez hasta la cosecha, que es una etapa un poquito más corta donde se centran digamos, los puntos, digamos, críticos o de cambio de la cebolla. Y vamos a ver que cada uno tiene ciertas peculiaridades en el cultivo, ¿no? Entonces aquí vemos la cebolla como finalmente termina decayendo la hoja para ya entregarnos el producto cosechado, pero antes ha pasado por toda la etapa de crecimiento, lento, rápido, ¿no? En lo que es el inicio de bulbeo, que es una etapa crítica, importante, que básicamente nos centramos a mejorar, a tener las mejores condiciones del cultivo para que, digamos, llegue a esta etapa con las mejores condiciones y también se traduzca en una mejora del rendimiento. Entonces hay muchos factores que influyen en la cebolla y vamos a coger a los principales, ¿no? Vamos a tratar de ver ellos. Para empezar, nosotros queremos desarrollar el cultivo y para ello, ya como bien sabemos, ¿no? Es que tenemos que tener, digamos, las mejores variables, ¿no? A favor, y estamos hablando básicamente de suelo, clima, variedad, agua e incluso el manejo, ¿no? Hablando de suelo, ya sabemos que la cebolla tiene un sistema radicular, digamos, no es una raíz principal, sino son raíces adventicias que van saliendo y que no tienen la fortaleza, digamos, de un arbusto fuerte, entonces necesita unos suelos aireados para poder desarrollarse, incrustarse, y estos tienen que tener especialmente un buen drenaje, ya que es particularmente la cebolla amarilla es más sensible que la cebolla roja a enfermedades, ¿no? Radiculares, que son para mí los un poquito más difíciles de detectar, de ver, ¿no? Porque no los vemos, pero sin embargo tenemos que tener las herramientas. Y especialmente en las zonas áridas sí contamos con estos suelos. O sea, en general toda la zona sur tiene suelos arenosos, franco-arenosos, y que le favorecen al cultivo. En clima, tenemos, digamos, que tener presente los requerimientos mínimos del cultivo de la cebolla, que bien sabemos también que la zona sur se presta para el cultivo de la cebolla, en general toda la costa del Perú, ¿no? Pero en sus momentos. Sin embargo, también tenemos que estar atentos a las tendencias, ¿no? Ahora, digamos, si uno va viendo la data de clima, se va dando cuenta que esto va cambiando. Y al observar los eventos sucesivos de años pasados, vamos viendo que no es estándar, sino va cambiando. Y de repente eso nos va, digamos, hacer variar que la tendencia del cultivo la tenemos que separar un poquito antes, un poquito después. Entonces se está volviendo un poco variable eso. Entonces tenemos que tener cuidado de esas tendencias porque obviamente son inversiones que se desarrollan, estamos invirtiendo y queremos ganar. Y obviamente que también tenemos que tener presente el fenómeno del niño, que cada 7, 8 años se va desarrollando, el último ha sido el 2015, entonces también se supone que cada 7, 8 años se va desarrollando, entonces tenemos que estar también preparados de alguna u otra manera para afrontar ello. En lo que es la variedad, nosotros ya conocemos cada uno en su zona qué variedades desarrolla mejor. Sin embargo, tenemos que estar estudiando, viendo qué otras variedades pueden, digamos, incorporarse a esta célula de cultivo, o bueno, a reemplazar el cultivo, porque da la casualidad que algunas variedades también ha pasado que se descontinúan y no podemos confiarnos de una sola variedad permanente. Tenemos algunas variedades que se desarrollan, se comportan muy bien, las conocemos. Sin embargo, también es cierto que con el tiempo puede haber nuevas variedades, dadas también las condiciones climáticas que están variando. Nosotros tenemos ciertas variedades que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, acá pongo una de ellas, le hago referencia.
Entonces, en el tema del agua, o sea, también hay que pensar en el agua como una variable, ¿no? Importante a considerar. Entonces, hay diferentes, ¿no? El agua tiene que ser sin mucha carga, digamos, de conductividad eléctrica, ¿no? Ideal menos de 1, aceptable de 2, pero por encima de 3, 4 ya generaría un poquito de detrimento en el rendimiento de la cebolla. Lo que les decía, ¿no? La temperatura. Aquí muestro un cuadro que está mostrándome las temperaturas medias que se han desarrollado. Digamos, acá la línea roja representa el año 2015, justo donde se dio el fenómeno del Niño, donde vemos que la temperatura media está por encima, ¿no? De los demás años que he presentado abajo. O sea, un fenómeno del Niño mueve todo. La temperatura mínima, máxima y por ende la media. Y tan solo medio grado, 1 grado ya varía, digamos, todas las condiciones favorables del cultivo y más bien es aprovechada por patógenos, por plagas, ¿no? En el cultivo. Y aquí tenemos el último, que es del 2020, que tiene una tendencia normal, una tendencia, digamos, que es promedio en el cultivo. La del 2019 hay momentos que, bueno, ya no es fijo, sino siempre son erráticos, entonces tenemos que estar viendo ello para ir viendo cómo vamos a afrontar el cultivo, ¿no? De qué manera este nos puede servir. Esto. Y luego, una vez que nosotros ya hemos visto eso, ya queremos instalar, nosotros tenemos que tener presente cómo vamos a instalar el cultivo. Si lo vamos a instalar, se habla de densidad de siembra referido al número de plantas por hectárea que vamos a instalar en el campo. Y nosotros hemos visto acá que hay unas ciertas tendencias de manejo. Empiezan con una baja densidad de 360.000 plantas y van subiendo progresivamente en las siembras, digamos, hasta llegar, digamos, a 420.000 plantas. Hay estudios de que se habla de que podemos seguir subiendo la densidad, pero eso va amarrado también de las necesidades del cliente. ¿Qué es lo que nos pide el cliente? Que hasta finalmente llega a un punto donde ya no hay mayor incremento del rendimiento si se espera por número de plantas, muy al margen de la calidad. Entonces esto uno lo tiene que ver con la necesidad de su cliente, pero también viendo, digamos, el por qué, ¿no? ¿Por qué yo siembro 360 y no 420? 360 yo siembro porque al inicio, como partes pegadas a lo que es invierno, hay una escasez de la luminosidad y por competencia de la planta, entonces yo no debería sembrar muy tupido, sino debería sembrar plantas que aprovechen la poca, digamos, luminosidad, cosa que se va invirtiendo conforme nosotros vamos avanzando a lo largo digamos, de la estación. En el caso, luego vamos viendo, digamos, el aporte del suelo. Nosotros tenemos que de todas maneras mirar el suelo para ver los factores primordiales de ellos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la conductividad eléctrica, que valores de 1.6, de 1 para abajo son ideales en el estudio del suelo. El pH, por ejemplo, acá tenemos de 7.7, que es aceptable. Generalmente las tendencias son ligeramente alcalinas, están alrededor de 8 puntos por esta zona, y eso hace que nosotros tengamos que tener ciertos cuidados porque ya sabemos que el pH ideal para la absorción de nutrientes, para el manejo de la mayoría de cultivos está alrededor de 6. Entonces, todas estas nos dan una idea de cómo tenemos que ir llevando el cultivo. En lo que es la conductividad eléctrica, es generalmente por esta zona se maneja con arena franca y arena, ¿no? Acá también vemos, digamos, los valores de nitrógeno, de fósforo, materia orgánica, ¿no? Que también tenemos que tenerlos en consideración. Bueno, este suelo particularmente tiene una materia orgánica de 2%, y estar entre 2 es un ideal también porque más allá de suelos ricos en nitrógeno también como que pueden hacer, digamos, de que el cultivo, si no lo combinamos adecuadamente con un plan de fertilización, se sobrevigorice y nos dé plantas muy vigorosas, pero también más allá, un suelo de pobres contenido de materia orgánica hace que también nuestros nutrientes no tengan esa base, ese piso donde puedan, digamos, estar en equilibrio para que la planta lo vaya tomando, ¿no? Y aquí también tenemos, digamos, en el caso de los cationes, ¿no? De los cationes que tenemos aquí. Y ahí tenemos su valor. Por ejemplo, el calcio tiene un valor bajo, el magnesio bajo, el potasio está alto, el sodio también es bajo. Y la SIG en proporción es alto para este análisis de suelo.
Entonces, por ejemplo, en el potasio, ¿no? Ya sabemos que el potasio tiene en estas zonas tiene alta cantidad y contenido en el suelo, entonces en nuestra fertilización nosotros podemos bajar un poco el contenido de potasio. Muy bien, en el caso del riego también, en el riego el pH, mira, tenemos un pH de 8.1 que lo hace ya de por sí un agua que no hace disponible los nutrientes. Entonces pH hemos indicado de 6, 7, en ese rango son ideales. La conductividad eléctrica está buena, ¿no? O sea, digamos que 0.7 o 756 microsieverts por centímetro es aceptable. También tenemos que estar viendo la relación de absorción de sodio para, digamos, ver la disponibilidad, que no nos afecte en la disponibilidad de los nutrientes. Y aquí igual, en un análisis del suelo vamos teniendo toda esta gama de nutrientes que nos van presentando y nosotros vamos, digamos, convirtiéndolo, estos miliequivalentes, finalmente multiplicando y viendo el aporte. Por ejemplo, y nosotros regamos alrededor de 6.000 a 7.000 metros cúbicos por hectárea a un cultivo de cebolla, y en esos 6.000 vamos viendo que se va incorporando a lo largo de toda la campaña en calcio 409.6 kilos de calcio. O sea que con el calcio estamos sobrados en el aporte. Si es que no tenemos otras variables, de repente que tenemos una máxima demanda y este aporte continuo no cubre los picos, de repente ahí sí convendría complementar una fertilización de calcio. Y en todo caso, ahí vemos, viendo estos análisis, que si podemos restar un poquito en el aporte. O sea, si yo tengo este aporte y lo puedo manejar adecuadamente, entonces ya no tendría que complementar, sino podría, digamos, sacar de un plan de la demanda del cultivo que yo estoy analizando, lo que me pide el cultivo, le voy quitando, restando esto para hacer más eficiente el manejo del cultivo, ¿no? Y así vamos viendo las demás variables para ver, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de cloro, cuando ya vamos viendo por qué de repente algunos suelos tienen más cargada la conductividad, es a través del sodio, del cloro, que están más elevados, y ahí tenemos que ver de repente qué fertilizante vamos a usar. Por ejemplo, acá el cloro, la conductividad eléctrica es ligeramente baja, y yo podría usar de repente un cloruro de potasio bajo ciertas condiciones. Recordemos que la cebolla amarilla no debe fertilizarse con azufre de repente muy cargado, quizás en etapas iniciales, porque esto acrecentaría la pungencia. Entonces, en este manejo tenemos que ir viendo varios aspectos a lo largo del cultivo, pensando a futuro, ¿no? Muy bien, en todo caso, como hablamos, la relación de absorción de sodio nos salía un valor de 2.24 y lo permitido, lo ideal es que estén, digamos, por debajo de 3, o sea que nuestra relación de absorción de sodio es baja. En todo caso, no tendríamos problemas con esta agua para el manejo, digamos, para la precipitación de ciertos elementos, o sea que nos dificulte en la nutrición del cultivo. En lo que es la fertilización, tenemos, digamos, referencias de varios tipos, es muy variable, pero por ejemplo, estoy yo tomando esta fuente, que la manejamos por aquí, porque hemos visto que es una media que se maneja, se adecua a la zona, que es lo que el cultivo pide, o sea, lo que el cultivo demanda para entregar cierta cantidad de producto. Eso hace un estudio a través de la demanda del cultivo, a través de lo que es raíz, bulbo, hoja, todo lo que consume, en todo caso, y esto es para obtener 60 toneladas de cebolla, digamos, necesitamos de nitrógeno 149, 29 de fósforo, sorprende, ¿no? La cantidad poca de fósforo, potasio 111, calcio 50 y magnesio 9. Y el plan que nosotros, o sea, que un plan que podríamos estar entregando es para un rendimiento de 80 toneladas por hectárea, 190 nitrógeno, fósforo 90, potasio 196, calcio 24, magnesio 22. Entonces aquí vemos de que estamos, digamos, llevando un poco más de fósforo, más de lo que demanda. Esto también se puede estar explicando por la poca disponibilidad del fósforo. Sobre todo si nosotros no manejamos temas de acidez, entonces lo hacemos incluso menos disponible. En todo caso, quizás ahí obedece a que si nosotros manejáramos bien el tema de la acidez, podríamos ver esta variable, ¿no? El fósforo tendríamos que, o sea, una aplicación de 90 para poder cubrir una demanda de 29, pero obviamente que está a 60. Si yo lo proporciono, igual siempre estoy digamos, fertilizando el fósforo para lograr que la planta pueda absorber esta cantidad. Ya recordemos que el fósforo es poco movible, poco disponible. En el caso del calcio, como vimos que el agua aporta, nos estamos dando
Mayor problema, el lujo de bajar las cantidades de calcio sin afectar la calidad del rendimiento del cultivo. El plan de fertilización, un plan, digamos, resumido por quincenas, es la que presentamos, que obedece a las unidades que hemos mostrado anteriormente, que es un plan medio, ¿no? Para, como hemos indicado, 80 toneladas por hectárea, en el que incluso se habla de repente, hay un manejo de entregarle al inicio, en la parte de preparación del terreno dirigido al surco, hablando de un sistema de goteo, también podría ser una gravedad, ¿no? Le vamos incorporando parte de ese fósforo y el resto a lo largo del cultivo, pero ya con fertilizantes hidrosolubles. Entonces, este plan nos hace ver que el nitrógeno, por ejemplo, va incrementándose, igual que la demanda del cultivo, hay estudios que se han desarrollado, y el fósforo cargado en la primera etapa. El potasio, como vemos también, es demandado en la parte media al final, ¿no? Que esa es la que, digamos, va dando el acabado, ¿no? El calcio, el magnesio, el zinc juegan un papel importante. Cada uno tiene una razón, un porqué. De repente el zinc tiene, ¿no? Vamos a ir viéndolo, tiene otras funciones que bajo estas cantidades logra de repente complementar bien a la planta, ¿no? Hay estudios también sobre ello que nos habla que la cebolla demanda el nutriente zinc, pero no así el boro. El boro más bien hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que estudiar el suelo porque si la cebolla, si bien tolera un poco más que el ajo, pero no mucho. Entonces, si tenemos ya en el agua, en el suelo, entonces tenemos que tener mucho cuidado si queremos complementar con boro. Y hablando de las fuentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya agregándolo en las fuentes fertilizantes, respetando, digamos, las unidades que hemos desarrollado en este plan de fertilización, que va variando también, depende también de la época de siembra, si es al inicio o es al final. Si es al final, tenemos que retraernos un poquito y viendo también cómo va desarrollando el cultivo, ¿no? Analizando ello. Para lo que es un cálculo del riego, nosotros hay diferentes maneras como evaluar, ¿no? El cultivo. Nosotros tenemos que estar chequeando, revisando el cultivo, de tal manera que no haya ni excesos ni defectos. Entonces, si nosotros logramos adecuarnos al cultivo, a la necesidad del cultivo, ahí tenemos buena parte del camino recorrido a favor del rendimiento, de la manifestación de todo el potencial del cultivo. En este caso, hay, por ejemplo, el tanque de evaporación, hay de repente los métodos manuales, y en este caso es a través de una estación meteorológica. Entonces la estación meteorológica nos va dando datos un poco más avanzados en el sentido de que no tengo que multiplicar por el factor del pasto, de la velocidad del viento, sino que ya sale ya corregido. Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el Kc del cultivo y eso mismo, vamos a ver, le tengo ahí un procedimiento, dividirlo por la eficiencia de aplicación, que es, en el sistema de goteo estamos hablando del rango del 90%. Esto se hace una evaluación también del coeficiente de uniformidad para, o sea, tanto el goteo, tanto gravedad, ¿no? Aspersión, si queremos manejarlo de esa manera, tienen estas variables y si nosotros queremos acercarnos a un óptimo del cultivo, debemos trabajar lo más cercano a la comodidad del cultivo, o sea, no dejar muchas variables al azar, sino tratar de cuantificarlas, tenerlas presentes todas, y observando, obviamente, nuevamente como una retroalimentación, cómo le está yendo el cultivo, porque siempre hay márgenes, ¿no? Que de repente la persona se puede dar cuenta y hace criterios de ajustes, pero ya pequeños, ¿no? Pero si nosotros nos establecemos un plan de riego, tenemos que partir, digamos, estableciendo un Kc del cultivo. El Kc no es sino un coeficiente que nos indica la demanda del cultivo por el agua. O sea, mientras cuando es pequeña, en las primeras etapas, vamos a tener que el cultivo demanda 0.45, conforme va desarrollando, como hemos visto la fenología, de repente emergencia, crecimiento lento, crecimiento rápido 0.71, la bulbificación se incrementa la demanda de agua y en lo que es llenado, ¿no? Hasta madurez, entonces se incrementa aún más, hasta que finalmente cerca a cosecha ya tenemos que ir suspendiendo, hasta finalmente dejar en cero el cultivo, con el aporte de agua. Y va pasando el número de días, por ejemplo acá tengo 15 días, el mes completo, 30 días, 31 días, 13 días, hasta tener un periodo vegetativo promedio de repente de 120 días. En todo caso,
yo tengo acá la evaporación, que lo multiplico por el Kc, lo divido la eficiencia. Voy a mostrar ahí un procedimiento para que lo puedan entender un poquito mejor. Y me va dando el volumen de agua por el mes. Pero este cálculo yo lo tengo que hacer diario. Yo tengo que estar entregando el aporte diario al cultivo y evaluando, ¿no? Entonces, aún así, yo entregué este aporte, tenemos que estar evaluando el cultivo para finalmente, digamos, en la suma de toda la campaña, tener un consumo de 7.115. El rango hemos indicado está entre 6.000 y 7.000 el consumo del agua. Eso es lo que hemos visto por aquí. Aquí está el procedimiento, ¿no? Que detalla un poquito más lo que les he indicado para poder trabajar. Igualmente, si utilizo el tanque de evaporación u otros sistemas, tendría que tener un procedimiento que me facilite el camino de la persona que va a estar manejando esto y lo pueda, digamos, calcular y efectuar, ¿no? Como conforme nosotros le damos las indicaciones. Bueno, también he hablado de la fertilización del cultivo. Pero también tenemos una plantera o para sacar el almácigo de la cebolla amarilla. Hay algunos que lo realizan hacen una plantera, una zona almaciguera, algunos lo llaman, y ahí siembran el cultivo, lo tratan de manejar de esa manera para manejar mejor, digamos, plagas, enfermedades, malezas, y luego, una vez que ha cumplido el ciclo, lo trasladan al campo y lo instalan ya en campo definitivo, haciendo una selección de repente de las mejores plantas, ¿no? Entonces, esta zona almaciguera tiene que ser el mejor campo que tengamos, ¿no? Con las mejores condiciones, lo que hemos indicado anteriormente, y a este campo, protegerlo, digamos, y aportar también a esta planta que más o menos el periodo vegetativo está bordeando los 60 días a 70 días, y le entregamos este plan de fertilización, ¿no? A lo largo de 6 semanas, de fertilización ¿no? y también hacemos lo que es se suele hacer, algunos lo hacen en gravedad, lo suelen manejar a gravedad, o sea, el riego por manto e inundación, otros lo hacen por aspersión, pero no, en esta zona se está manejando con lo que es el aspersión y goteo. Hemos visto que estas zonas son áreas y su conductividad del suelo en algunas oportunidades es alta. En todo caso, no podemos, digamos, dejar de que esta planta sufra con la conductividad eléctrica. Entonces, lo que hacemos es vamos dando riegos intercalados de aspersión y goteo, ¿no? Entonces, acá vamos viendo en el cultivo que los picos representan a la aspersión, viendo, ¿no? Que desaparecer esas capas de sal que se forman y pueden matar al almácigo, y acá es el acumulado en la parte de abajo. Entonces, a lo largo del cultivo se va evaluando también viendo de acuerdo a lo que se presente, a lo que tengamos en el suelo, ¿no? Del cultivo. En todo caso, se suele usar las variedades, digamos, comerciales que vienen en latas de más o menos aproximadamente 400 gramos, 380 gramos, en ese rango viene el peso de las latas o bolsas, y eso se va instalando. Más o menos se necesita de 5.5 a 5.7 bolsas o latas de 400 gramos para trasplantar una hectárea que hablamos en un promedio de 400.000 plantas. En todo caso, ese rango es un rango promedio, sabiendo que el porcentaje de germinación de estas plantas está alrededor del 80%. Si nosotros hemos manejado el almácigo, entonces luego al momento del arranque para pasar a campo definitivo, vamos a ver de que se desarrollan diferentes calibres. Nosotros buscamos de que sea lo más uniforme posible la siembra, y en este caso, por la parte de arriba tenemos los calibres en milímetros, y por la parte donde está el puntero, entonces tenemos ahí los meses en los que vamos instalando, y aquí los datos de calibres de la marquera. Si bien sabemos de que para una marquera ideal decimos que es el diámetro de un lápiz, entonces efectivamente se busca que los calibres estén concentrados entre 4 a 7 milímetros, que es lo ideal. Esas plantas van a ir de frente a campo con una fortaleza, prenden y muy bien. Los calibres delgados generalmente se tratan de evitar de que no haya, ¿no? Entonces, para eso la siembra tiene que ser lo más uniforme posible. Se busca estandarizar o ver la mejor metodología para que no desarrolle.
El detalle está es que son más vulnerables. Pueden prender, sí, pero también pueden morir por insolación, por X motivos, son más vulnerables. Y las más gruesas, hay indicaciones de que incluso ya conllevan problemas de repente incluso a cosecha, post cosecha, las muy vigorosas de repente. Y a cierto grupo le dicen coco, las que desarrollan un bulbo engrosado, que no es recomendable sembrarlas porque incluso algunas pueden quedarse como bulbo, entonces no es. Entonces la idea es que nosotros si evaluamos podemos tener la mayor cantidad de plantas en el rango de 4 a 7 mililitros de nuestra almacenera. En todo caso, aquí pues, hay varias formas de preparar ya el terreno para campo definitivo. Hay algunos que lo hacen en surcos, otros en camas, entonces tienen su porqué de repente, ¿no? Entonces habría que ver las condiciones de cada lugar y de acuerdo a eso trabajar. Por ejemplo, hay una tendencia por aquí a instalarlo en camas que son de 1,5 metros de base y de una de efectiva, y acá arriba instalan 2 cintas y en cada cinta le acompañan 4 hileras de planta. Entonces, hay algunos que le ponen 2 para obtener de repente mayor uniformidad. Entonces, todo depende también, uno, de las necesidades, de las demandas del cliente, dos, también de la cantidad de cinta que quieran desarrollar, porque si yo pongo 1 por 4, no es lo mismo que 1 por 2, voy a necesitar mayor cantidad de cinta. Entonces, todos estos factores los tenemos que tener cuidado. A la vez que también, mientras mayor cantidad de plantas ponemos digamos, en la plantera o en el cultivo, también vamos a tener problemas. De repente, si uno quiere, aspira, no, yo quiero tener mayor rendimiento y me voy con más plantas, entonces tengo que tener mayor cuidado también por la presión de plagas y enfermedades. Si no manejo también atento a esto, entonces puedo tener mildew, sobre todo. De repente, si no controlo el trips también por la cantidad de hojas, no me va a permitir ser eficiente si no he tomado las medidas adecuadas, ¿no? En estas consideraciones. Sí se puede, de repente algunos han desarrollado ciertas tecnologías, pero hay que manejar todas las variables. En lo que es plagas y enfermedades, entonces vamos a ir viendo de que bueno, tenemos ya algunas plagas que son prioritarias del cultivo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del mildiu de la cebolla. Entonces, el mildiu se desarrolla generalmente, se ve a partir del día 40, 50, y está supeditado también a las condiciones acá le dicen camanchacas, es de la niebla, y en otras zonas es por la humedad relativa alta, sea por niebla, sea por la misma, el ambiente que se desarrolla alrededor del cultivo, que logre formar una película de agua en la noche de repente, entonces tiene el hongo, es un hongo, a desarrollarse sobre la superficie de la hoja y desarrollarse, ¿no? Entonces, generalmente uno se encuentra de repente el día 40, 50 en el campo, pero este hongo ya puede estar presente desde el día 20, desde el día 30, ¿no? Solamente que la etapa de incubación no la vemos. Entonces, cuando sale afuera es cuando ya nos damos cuenta, pero de repente ya tienen varias plantas y es agresivo porque uno se descuida y para controlarlo es más caro, ¿no? Entonces, la idea de prevención, este cuadro nos muestra que nosotros tenemos aquí las plagas y enfermedades y su monitoreo. Entonces nos va indicando cómo se va comportando y a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se va evaluando no se presenta, entonces es bueno porque en todo caso, si tenemos un ataque tardío, es menos dañino que un ataque temprano. En el caso del mildiu, una vez que se presenta es más difícil, ¿no?, de erradicar. Tendríamos que hacer fumigaciones por la misma hoja que se dobla. Entonces es un problema serio siempre y cuando nos descuidemos. La idea es trabajar preventivo, ¿no? Hay dos tendencias, uno es evaluación, aplicación, y otro es aplicaciones calendarizadas. Entonces depende mucho el criterio del productor, del agrónomo, qué criterio va a tomar. Entonces depende también de sus condiciones. Si de repente no es un problema el mildiu de este hongo que desarrolla una felpilla sobre la hoja. Otro problema que puede haber por estas zonas es el fusarium, que se nota más en la parte basal de la cebolla. En todo caso, hay que estar atento también. Pero básicamente esto depende de cómo viene también la marquera. Si la marquera viene sana y en todo caso podríamos tener no muy fuerte la presencia de fusarium en el cultivo.
También no solo es marquera, sino es el cultivo. Los suelos que nosotros tenemos, si es que estamos desarrollando el cultivo frecuentemente, en todo caso va a desarrollar fusario. Y lo otro es las condiciones, ¿no?, de temperatura. Entonces, en lo que es variedades, no hemos visto, bueno, no he visto particularmente yo una que destaque en fusario, ¿no?, sino hemos visto valores estándar para trabajar esto. Y en lo que otra plaga importante es el estenfirio, ¿no?, que es la punta seca en la parte de arriba que empieza a desarrollar el cultivo, pues donde vemos que la incidencia sí se puede, todas las plantas pueden tener, pero la severidad es la que hay que estar controlando, ¿no? O sea, digamos, con las aplicaciones de fungicidas, la idea es que no estalle este hongo. Es otro hongo también que ataca la parte superior, en lo que es un insecto que nosotros consideramos perjudicial porque hemos visto la presencia del virus, ¿no?, del virus iris, es el trips como vector. Entonces la meta es mantener las poblaciones más bajas a lo largo del cultivo. Estamos hablando de que de repente como umbral estamos en el primer mes, podemos estar hablando de 8 hasta 10 máximo, el segundo hasta 20, el tercero de repente ya no hay, si es que hemos manejado el primer mes y el segundo mes, no es el problema del trip. En este caso hay varias también tendencias de cómo manejar el trips. En todo caso, una que hemos visto que está respondiendo bastante bien es la fumigación con altos volúmenes de agua, pero con niveles bajos, mínimos de insecticida, con una repetición. Por ejemplo, nosotros aplicamos el día, digamos, 7 o el día 27, digamos, pero tendríamos que entrar de repente antes de la semana una siguiente aplicación porque el detrimento de la población que hemos hecho en la primera aplicación la podemos perder porque las posturas que están inmersas en la hoja, en el trips, van a emerger y en este caso nuevamente repoblan. Entonces, si nosotros damos, digamos, 2 aplicaciones consecutivas, hemos visto esa estrategia, depende también del lugar, de cada zona, ¿no? Les manifiesto lo que he visto por acá, es que podemos, digamos, lograr finalmente una caída de la población y eso se traduce a lo largo de todo el cultivo. Si nosotros no tenemos este cuidado, entonces finalmente podemos acabar con una planta con 200, 300 individuos y con un 60, 70% de afección de virus. Entonces que eso ya de por sí afecta el rendimiento. Podemos estar hablando de hasta un 50% de campos por virus. El trips también es un problema en la producción de cebolla, sobre todo la amarilla, que es más vulnerable, ¿no?, y expresa más ese problema. Por ejemplo, para manejar una plaga, aquí tenemos la incidencia de mildiu en un campo de cultivo, donde vemos estas columnas de acá o bloques representan las camanchacas o niebla baja que se presenta, que cuando se presenta la camanchaca, generalmente eso es lo que desarrolla la enfermedad. Si nosotros ya como que vemos que había una camanchaca intensa de 1 a 2 horas, entonces ya sabemos que se va a presentar. Entonces, y en este caso ya se hace, esto representa una aplicación de un fungicida, que en este caso es el dimetomor. Y aún así vuelta sale otra vez digamos, este factor de la presencia de mildiu, acá le dicen camanchaca o niebla baja, entonces finalmente estalla, por más que haga aplicación. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y hacemos una aplicación, una segunda aplicación, hasta una tercera aplicación, para poder, digamos, poder devolver, ¿no?, a niveles bajos la enfermedad. Entonces es importante la evaluación para que nos diga en qué momento está levantándose o incluso de repente hacer aplicaciones preventivas, ¿no? O sea, ya sabemos que de repente se va a presentar la camanchaca, en todo caso, quizás, ¿no?, si es que son un poquito de esa tendencia de las aplicaciones calendarizadas. Entonces depende mucho. Si van a ser evaluadas, entonces tienen que tener muy buenos procedimientos de evaluación. Entonces aquí, por ejemplo, este cuadro representa la presencia de camanchacas a lo largo del año o de niebla baja, ¿no? Y entonces donde se ve que hay concentraciones, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, abril, hay bastante presencia de camanchacas. Y luego, en la otra mitad del año,
para el año 2015 no se ha presentado, pero la tendencia normal de los años normales es que se presente en los meses de junio, julio, agosto, justo cuando se está trasplantando la cebolla por estas zonas. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama, en todo caso ya sabemos que estamos trabajando, o sea, sabemos que tenemos que sembrar ahí porque esa es la ventana, pero también sabemos que esa es la zona donde más camanchaca se presenta. Hay años más, hay años menos, pero nosotros ya sabemos eso. El grosor implica la duración en tiempo de las camanchacas, ¿no? Que pueden durar, por ejemplo, en algunas ocasiones 5 horas, 4 horas, 7 horas, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño es a la inversa. El 2015 fue un fenómeno del niño. En todo caso, también tenemos que tener presente esto para el manejo de las plagas, de las enfermedades. En todo caso, nosotros vemos también que las camanchacas tienen un impacto en lo que es enfermedades de post-cosecha. ¿Cuáles son las enfermedades post-cosecha? Son las enfermedades que no se presentan en el cultivo, en campo, sino que se presentan de repente en el proceso, pero que han podido partir en campo. Entonces, uno de ellos es el Aspergillus, ese hongo negro que aparece en las catáfilas superiores de la cebolla. Entonces, nosotros hemos visto que tiene también una relación con la presencia de camanchacas y con las altas temperaturas. Temperaturas de 28, 29, 30 grados ya hacen que se presente el Aspergillus con mayor incidencia en el cultivo y su multiplicación es exponencial. Entonces, cuando tenemos ese problema, entonces de inmediato tenemos que trabajar más rápido, acelerar un poco el tema de cosecha, post cosecha, porque eso se ha visto que es exponencial su crecimiento. Entonces, acá lo que vemos que es las plagas y enfermedades no solo se dan en campo, sino también se presenta en post cosecha, en proceso. Y también viene vinculado a lo que ha pasado en clima, ¿no? En la data de clima. Entonces tendríamos que estar mirando también a la par en la producción, los datos de clima, ¿no? No solamente la expresión de enfermedades en el cultivo, sino también a lo largo de todo el proceso, hasta finalmente acabar con un producto, ¿no? Terminado. En el rendimiento, estos son datos que les expresé para un rendimiento de 80 toneladas una fórmula de fertilización y acá ya, digamos, estamos hablando de rendimientos promedios en las que finalmente tenemos ese rendimiento que decíamos de 80 se expresaba en el bruto, rendimiento bruto total que obtenemos de una hectárea. Y de eso hay una parte que es lo que sí se logra sacar como cebolla, la categoría que nos piden. Entonces tenemos de 77.83 toneladas de rendimiento bruto, hemos podido exportar 51.87, es un valor promedio, entonces la eficiencia es del 65%. En otro año, digamos, de todos los lotes, tenemos un rendimiento bruto de 85 y un rendimiento exportable de 63. Hay una mejora, pero no está supeditado vinculado a un mayor incremento de la fertilización, sino que al contrario es un poco menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente, esto nos refuerza de que el rendimiento no solo está amarrado a lo que es la fórmula de fertilización, sino también esos aspectos de manejo, de temperatura, ¿no? De clima, como estamos expresando. Ajá. En lo que hemos visto, por ejemplo, en el anterior cuadro, que el rendimiento se maneja en dos, en bruto y en el exportable. El exportable es, digamos, 51.63. La diferencia de 51 para llegar a 77 es lo que podríamos llamar segunda o con defectos, ¿no? Que no ha pasado, digamos, los parámetros de evaluación para poder pasar a primera. De 63 a 85 también. En este caso, aquí viendo, en este cuadro tenemos los rendimientos, pero ya viendo por variedad, donde la parte azul representa los defectos y la parte naranja o roja, no sé cómo lo perciben, representa la parte de primera. En todo caso, estos son por variedad, no por lote. Lo normal es que tengamos tengamos mayor proporción de primera. Es lo normal, ¿no? Por ejemplo, 60, 70% son valores aceptables. Si uno obtiene 80, 90, mucho mejor, ¿no? En todo caso,
Y a veces no es que estos sean por variedad, ¿no? Sino que es muy relativo, depende de la estación, del suelo donde se siembra, en todo caso, pero en general son muy parecidas, ¿no? Hablando por variedad de cebolla. Y en lo que representa la primera, está pues las calidades, los calibres acetales, ¿no? Prepag, mediana, jumbo, super jumbo. Y en lo que es defectos de la cebolla, en todo caso, en la cebolla se ven, al hacer un estudio de la segunda, los principales defectos que tenemos es el manchado bacteriano seco, que son las columnas que están predominando acá. Entonces, pero cuando nosotros analizamos ya la cebolla que ha sido procesada, entonces vamos viendo de que la descartan por ciertos defectos. Entonces nosotros si analizamos eso también podríamos hacer, digamos, puntos de mejora. En el caso, si vemos esta segunda analizada por variedad, digamos, dejando al margen de la variedad, lo que podemos ver es que predominantemente se resalta lo que es el manchado bacteriano seco, que es un defecto de la cebolla amarilla que se manifiesta por el manchado de la piel, le da un color más amarillento y no, pese a que la cebolla es buena, simplemente los clientes no desean la cebolla lo más amarilla posible. En todo caso, es un punto de mejora, ¿no? ¿Y por qué se presenta esto? Hemos visto que está más vinculado a los suelos que han tenido ya varios cultivos o campañas de siembra de cebolla, de la misma cebolla amarilla, o también de otras cebollas, de otras aliadas, como ajo, puede ser la misma cebolla roja, entonces que parece que va quedando en el mismo suelo, ya se vincula una bacteria y va quedando, ¿no? Sembrada el cultivo y para otra campaña va incrementando, y si nosotros no rompemos esto, en todo caso con rotaciones, entonces se incrementa, ¿no? Finalmente, no solo este efecto, sino también otros efectos como el manchado bacteriano húmedo, el aspergillus también, ¿no? Y otros como pudrición de cuello y pudrición de base. Entonces, al analizar estos indicadores nos va indicando qué lotes sí, qué lotes no debemos instalar si es que queremos repetir el cultivo. Lo ideal es no sembrar el mismo cultivo, o sea, repetido, y rotar más de un año, si fuera posible. Pero si no, en todo caso habría que analizar. Y cuando tenemos los campos, ahora de repente habría que ver si los vamos a sembrar más temprano o más tarde, pero como hemos indicado, la idea es cambiar, ¿no? Totalmente el cultivo, rotar a otras zonas, con otras zonas. En todo caso, tenemos más defectos, ¿no? Más defectos que algunos ya son de afuera. Por ejemplo, la quemadura solar generalmente es por manejo, por de repente haber expuesto demasiado la cebolla al sol, o porque también nos ha atacado mildiu o estenfilium y han dejado la cebolla sin hoja, entonces ya es más por manejo. El verdeado del bulbo, también por insolación directa, de repente no ha habido cobertura foliar suficiente, y la presencia de bulbos pequeños obedece también a problemas radiculares, entre otros. En todo caso, al analizar estos valores, dentro de lo que es segunda, tenemos, digamos, puntos de mejora. En el caso de, bueno, ya un poquito terminando, en lo que es conclusiones, en el mercado de cebolla, pese a las condiciones, como indicaba, no se ha visto afectado, digamos, la demanda, sino más bien hemos visto que se ha mantenido y quizás hasta hay una tendencia al alza. Por ser una alía, se ha estado vinculándolos a digamos, levantar la defensa, la inmunidad en la persona. Las variaciones climáticas cobran cada vez mayor énfasis en la producción de cebolla. Hemos visto de que la presencia de temperatura del 2019 con respecto al 2020 ha variado, o sea, ya no es un estándar, sino que está muy errático, y si nosotros no tenemos el cuidado de tener presente esto en nuestro manejo, así como hemos visto, en todo caso con la presencia de las neblinas, la camanchaca, entonces que va variando, y si nosotros no estamos atentos a eso, no solo afecta el cultivo, sino también en la post cosecha. En este caso se busca de que las herramientas de innovación e investigación en la empresa vayan viendo estos puntos débiles en la producción para ir reforzándolos
¿no? Y nos den puntos así con datos sobre para una siguiente campaña e ir mejorando. En el uso de la tecnología puede ayudarnos mejor, en este caso, en cualquier aspecto, ¿no? Ya sea en la parte de fumigación o ya sea también en la parte de trabajar con datos meteorológicos para poder manejar el cultivo. Hemos visto de que la parte humana, si no tiene alguna herramienta en qué guiarse, entonces puede equivocarse. Entonces nos da una base el trabajar por ejemplo, con la estación, nos da una base en la que nosotros ya podamos ir monitoreando, pero ya son manejos más pequeños, ¿no? Que no tenerlo. En todo caso, eso podría estar concluyendo. Bueno, ese sería, estimado señor, estaría todos atentos a sus consultas para ver, de repente ampliar algún punto en base a sus preguntas. Gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia que ha estado, creo yo, muy completa, muy interesante respecto a lo que ha podido compartirnos respecto a su experiencia. Mientras los muchachos van comentando ahí en el chat, en los comentarios, perdón, las inquietudes que pueden tener, no sé si nos puede comentar un poco, ingeniero, acerca de los trabajos de investigación que viene realizando en diferentes cultivos. Me comentó que está realizando algunos trabajos, no sé si nos puede comentar un poco para lo que lo escuchamos. Bueno, en el caso de lo que es la cebolla amarilla, se está desarrollando algunos trabajos para ver de una manera, lo que se ha visto es que la parte biológica o microbiológica es más estable en el manejo de cultivo. En todo caso, las veces que se trabaja con controles químicos, de repente el control es instantáneo, pero a veces la que repobla nuevamente la población es el patógeno y ese control termina siendo peor. Entonces hemos visto de que es mejor trabajar con controladores biológicos en lo posible o manejarlo con un equilibrio bien fino ello. Entonces se están haciendo trabajos sobre ello para manejar el tema de Fusarium con, digamos, tricoderma, con Bacillus, que se ha visto bastante, digamos, resultados interesantes con el tema del Bacillus a nivel de tema radicular. Entonces, sin digamos, el problema del rebote. Entonces, esos trabajos se están haciendo con miras a, digamos, afrontar esta nueva campaña y obviamente analizando también, ¿no?, las variables climáticas, cómo se están presentando, cuál es la tendencia. Eso en cebolla amarilla. Que bueno, en otros cultivos se está viendo, ¿no?, otros temas, que por ejemplo en maíz, variedades, pero en sí el trasfondo que estamos viendo es de que las condiciones climáticas hacen que la mayoría de cultivos, para sobre todo el que tiene esos problemas es la agricultura intensiva, que comienza a tener problemas por no haber de repente invertido en esta investigación, ellos les salen más caro, digamos, el costo de pérdida. Estamos hablando de otros cultivos también que al no analizar, digamos, los factores climáticos, entonces de un momento a otro se presentan y causan pérdidas, ¿no? En algunos casos muy considerables. Y otros que sí, cuando lo hemos analizado, hemos visto bien, se ha escogido la variedad adecuada, se ha tomado las medidas, también se devuelve en buen rendimiento y obviamente buenas ganancias para el cultivo. Entonces, casos muy parecidos, así, análogos, es en el maíz. Entonces, que también se está empezando a presentar problemas que en otras situaciones no había, caso de nematos en maíz, caso de bacterias también en maíz. Entonces, nosotros estamos viendo eso que está vinculado al cambio climático y a la agricultura intensiva, ¿no? Excelente, ingeniero. Aquí tenemos una consulta. Ingeniero, desde su experiencia que tiene con respecto a la cebolla amarilla, ¿cuáles son los puntos más críticos en la producción? Bien, en este caso partiríamos desde la marquera, ¿no? En la marquera tendríamos, o la plantera, depende mucho, porque generalmente la producción de cebolla amarilla son muy pocos los que utilizan plantín. El plantín nos garantiza de repente
una mayor certeza de que el cultivo venga sin problemas, pero la mayoría utiliza almácigo y el almácigo es muy variable. De repente un año nos fue muy bien, al otro año muy bien, pero puede que por X motivos varíe. En todo caso, yo diría el plantín, un plantín sano, adecuado, es importante. Después, también está en trabajar en el caso de la instalación del cultivo, el inicio, ¿no? El arranque del cultivo. Nosotros a veces instalamos el cultivo y dependiendo de la zona tenemos problemas, por ejemplo, de la delia. En este caso es una mosca de la semilla que en algunas zonas he visto particularmente que obliga a hacer un recalce fuerte o de repente incluso a borrar. Y el otro es el inicio del bulbeo. En el bulbeo, o sea, la idea es llegar al bulbeo con la mayor cantidad de hojas, planta sana, porque el desarrollo foliar que se ha logrado hasta el bulbeo, lo que hace es ya revierte en la producción, en el volumen, en el rendimiento final. Y en este caso, en todo caso, si es que no hemos tenido esas consideraciones, no llegaríamos a un buen rendimiento. Algo también importante es lo que estamos indicando al inicio, la elección, ¿no? del momento para siembra. Digamos, si yo sembré muy temprano, muy tarde, no adecué a las condiciones, simplemente o no bulbea o se va en flor. Entonces, seguramente que eso ya lo hemos visto algunas veces. En todo caso, nosotros tendríamos que hacer un replanteo de nuestras condiciones climáticas para también adecuadamente instalar nuestra cebolla. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus condiciones climáticas, tendría que volver a estudiar, a analizar su campaña para poder ver cómo lo va a replantear en esta ocasión para cada campaña nueva. Correcto, ingeniero, muy bien. Muchas gracias. A ver, estamos acá viendo los comentarios. Aparentemente no hay más preguntas. Le agradecemos, ingeniero, pues por su ponencia. La verdad que ha estado muy clara, ha estado muy completa. No solamente hemos visto temas productivos, también de nutrición, de sanidad, de riegos, así que ha sido bastante completa, la verdad. Agradecemos pues su participación y si que quiere dar algunas palabras finales, le escuchamos para que pueda anunciarnos las palabras finales. Bien, en este caso la idea es de que lo que yo comparto aquí es, digamos, de la zona sur, de lo que más se adecua a esta zona, pero en el Perú tenemos a Arequipa como principal zona productora, más o menos abarca el 60%, y ¿no? En todo caso, luego está Ica, en todo caso, y luego está Lima, y luego está toda la zona norte, ¿no? Entonces, que está desarrollando el cultivo. Entonces, en cada zona tiene una problemática diferente, entonces tiene ciertas condiciones, que la idea más bien sería de que se pueda abrir digamos, foros, debates y compartir la información con las personas que están vinculadas al agro, ¿no? Ya sea profesionales, sea agricultores, estudiantes, de manera de abrir líneas de investigación comunes, ¿no? En la que podamos compartir más fácil la información y llegar de repente a solucionar más rápido los problemas del cultivo, ¿no? Y optimizar. Entonces, dicho sea de paso también porque el Perú representa aproximadamente el 0.7% de la producción mundial, o sea, es bien poquito. Sin embargo, estamos en contrastación. Lo poquito que producimos sí llega a abastecer a ciertos mercados y están a la expectativa de nuestro cultivo y la calidad, aún lo mantenemos. Entonces son retos que se van presentando. Es un modelo el ejemplo de la cebolla, pero esto mismo se traduce a otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, en el arándano ya se ve, se ha intensificado, y cuando ya se comienza a intensificar el cultivo ya se comienzan a ver problemas, ¿no? Está el caso de Chile y una mosca del vinagre que se está presentando y está desde campo, está empezando a afectar y llega a la parte de post cosecha, entonces causándoles enormes pérdidas. Nosotros estamos a un paso de Chile,
no estaríamos esperando a que eso llegue a nuestra zona, sino que ya aprender del error de ello y qué podemos hacer al respecto, ¿no? En el caso de la cebolla, todo lo que es exportación, grano, todo ello, entonces lo que representa son divisas para el Perú, o sea, son puestos de trabajo. Entonces la idea es cuidar esto y qué mejor de repente con investigación, con foros de debate, con compartir. Entonces yo agradezco de repente haber podido compartir lo que he tenido acá y me parece interesante lo que están haciendo de poder poner, digamos, a diferentes profesionales, productores, ¿no? Estudiantes, de saber que compartan sus conocimientos, ¿no? Y que no solamente se quede en ciertos puntos, oficinas o libros, sino que llegue a la mayor cantidad de personas.